Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de El Archivo y yo. Es un gran placer poder estar en esta edición número 16, el 16º programa del conversatorio El Archivo y yo. Antes de iniciar, quiero hacerles llegar el saludo de nuestro jefe institucional, el doctor Jorge Ortiz Otelo, quien está en la sintonía, como siempre, de estos conversatorios. Soy Miguel Esquiapino y me encargo de trabajar en el Archivo General de la Nación como coordinador de comunicaciones y para mí, por supuesto, como comunicador, entenderán, esta noche es bastante especial porque tengo aquí a tres extraordinarias personalidades que nos van a compartir esas experiencias que han tenido con los archivos y que los han llevado además a generar productos nuevos en base a lo que han ido investigando y encontrando. Quiero recordarles que este programa es un espacio en el cual usuarios y archiveros en sesiones alternadas comparten sus experiencias y vivencias en el AGN como en otros archivos. Como les iba adelantando, ustedes ya han ido viendo en cámara quiénes están con nosotros y ya lo hemos anunciado también con anticipación. Son tres destacados directores y guionistas de cine, televisión y teatro peruanos. Con ellos vamos a conversar sobre sus experiencias de investigación en diferentes archivos, no solo en el Archivo General de la Nación, sino de todo lo que han tenido que investigar para poder conseguir el material necesario para el desarrollo de sus obras. Voy a empezar dándole la bienvenida a Lucero Medina Hu. Está bien dicho, ¿verdad, Lucero? Lucero U, Medina U, es Hu. lo que sé, U. Ok, ok. Me No, dicen que también puede ser o pero U quedó. bueno, Lucero, estamos aprendiendo además un poco y hace no mucho, al empezar la conversación, hablábamos sobre esta relación tan especial con tu sanaje, ¿no? Y todo lo que han desarrollado. Bueno, Lucero, te vamos a pedir por favor que nos cuentes un poco de tu historia y trayectoria como directora y dramaturga. Cuéntanoslo todo, por favor. Gracias, Miguel. Y es un placer para mí, en realidad, la invitación del Archivo General de la Nación y estar acá con Gonzalo, con Carlos, compartiendo experiencias. Para mí, desde que me propusieron la mesa y me decían cuál es tu vínculo, ¿no? Con los archivos, yo puedo decir que mi vínculo empieza desde muy pequeña, ¿no? Con los archivos familiares. Yo era de las que me encantaba mirar las fotos de los álbumes donde salía yo a montones, ¿no? Porque era la primera hija de la familia, de mis papás, y a mi mamá le encantaba tomar fotos. Entonces estaba yo, mi vida ha sido, mi infancia ha sido muy documentada. Y creo que esa relación tan íntima me llevó desde el lado también de la imagen, de estos archivos que podemos encontrar en casa, que no solamente son las fotos, sino los repertorios de objetos, ¿no? Que nos circundan y que las familias guardan, a ir creando una relación también mucho más dinámica en la universidad, ¿no? En la universidad, claro, cambia la manera en la que uno se acerca al conocimiento. Generas conocimiento por el uso de fuentes secundarias, pero también hay todo otra dimensión al ir a la fuente, ¿no? De verdad, ir a la fuente, ir al escrito. Yo recuerdo cuando iba a la biblioteca de la universidad y me decían que tal libro o tal documento estaba en el IRA. Y yo decía, ¿qué es el IRA, no? O sea, y todo lo que yo quería estaba en el IRA, ¿no? Significaba salir. Y en ese sentido, visitar estos espacios desde la universidad, ¿no? A mí me llevó como a empezar a gestar una relación mucho más, también más directa con el archivo como edificio, ¿no? Porque lo vinculamos a un espacio, a un lugar. Y en mi trayectoria como directora, dramaturga, para mí, desde los trabajos que he hecho, siempre ha sido muy importante vincularme con los archivos y sobre todo ubicar la tensión entre los vínculos
de los archivos personales y los archivos públicos, ¿no? Porque justamente los archivos personales, que pueden ser los testimonios, que pueden ser objetos, fotos, Y que están además, insertos. discúlpame, Lucero, y que Ajá, además lo has mencionado, o sea, ya lo veías en casa, ¿no? De repente, sí. no sé si tenía una organización como archivo personal, pero ahí estaban todos los elementos necesarios, ¿no? Claro, claro, esa cuestión de la organización, de la selección, aunque en las fotos familiares en realidad uno pone hasta la foto velada, ¿no? Estoy hablando cuando existían fotos veladas. Entonces, Tiene un feeling. eh, tiene un feeling. Y ahora además por el uso creativo que se le puede dar a toda esta materialidad, pues tiene un feeling distinto, ¿no? Entonces, este acercamiento, ¿no? Entre los archivos mucho más íntimos, los archivos que pueden estar en un ámbito público, me han permitido a mí encontrar cómo situar ciertos espacios familiares, ciertos hechos que han sucedido y que, ¿cómo podemos decir que la historia nos atraviesa? ¿No? No podemos estar en todas las casas, pero a veces vemos un archivo que puede ser una escritura, por ejemplo, de una casa, ¿no? Y está en una casa, pero si vamos al archivo, ¿no? Donde hay el testamento, ¿no? Que fue alguna de las cosas que a mí me impactó, ¿no? Cómo dar cuenta de la presencia del inicio de la presencia oriental en el Perú, un testamento. Cosas así, uno dice, claro, cómo la información está ahí, ¿no? Está viajando en esos documentos a los que no necesariamente uno va a acceder, ¿no? Pero uno puede ir, uno los puede buscar, hay una especialización también, pero creo que nos coloca justamente el ser consciente de cómo los archivos nos circundan, y no hablemos además de la era digital, ¿no? Donde todos archivamos en el Instagram, en nuestras computadoras, pero también hay una lógica distinta en los archivos institucionales que preservan una memoria. Entonces, yo quería empezar también, tengo unas imágenes que justo ahí tiene Rebeca. Uno de los trabajos, ¿no? Y que esto me vincula con mi labor docente también, que se llamó Cargulloc, Investigación, Acción Escénica. Lo que hacíamos era hablar sobre los desplazamientos forzados a partir del conflicto armado interno, y nuestra manera de presentar la obra o tratar ese tema era contando cómo se hacía la obra de teatro y mostrando nuestro archivo de creación. En esa escenificación, por ejemplo, acá estamos trabajando con un archivo familiar, está Yolanda Rojas en la foto, que fue una de las actrices, y para nosotros era como muy bacán también cómo lograr que los archivos sean visibles, sean experimentados, ¿no? Esto yo le llamaría como un uso, claro, a partir de ser usuaria, un uso más creativo, más poético, que en realidad lo hemos vivido con mucha fuerza a partir tanto de las revoluciones del teatro documental, las renovaciones escénicas y la creación colectiva aquí en América Latina, ¿no? Y creo que esto de ir a las fuentes, si vamos a la siguiente imagen, por favor, Rick, esto de ir a las fuentes nos permite como también empezar a despertar lecturas críticas, ¿no? Este es el momento final de la obra de Cargulloc, donde la gente podía ver, teníamos el archivo todo desplegado en una pared, y la gente podía ver, este era mi texto con todas las intervenciones que pudo tener el texto, ¿no? Y conocer el proceso. Es algo que así nomás uno no, a menos que haya un conversatorio, a menos que haya alguna actividad en particular, uno no comparte, ¿no? Pero creo que también esta lógica de trabajar con el archivo te hace ver lo importante, sobre todo para las prácticas artísticas, de documentar, de generar una lógica, porque la obra es efímera, el proceso es efímero también si no lo registras, pero si lo registras, eso nos permite generar también otros temas de conversación, ¿no? Generar memoria sobre esas prácticas. Y esto es algo que yo puedo decir que en la docencia, con la gente mucho más joven, está muy interesada en volver a sus historias familiares, a trabajar con archivos públicos y cómo además documentar este proceso para otros, ¿no? En la siguiente imagen está el proyecto más reciente en el que trabajo con la Terminal Colectivo, que se llama Pata de León.
es una investigación sobre la inmigración china al Perú desde la memoria culinaria de sus descendientes. Entonces, hay un reto muy grande, porque claro, desde el lado histórico se puede documentar la inmigración china al Perú, pero la memoria culinaria, hay que ser creativos por saber cómo es que llegas a ese archivo de sabores, de experiencias, ¿no? De recetas, de historias de sobremesa. Este es un documento, por ejemplo, de mi bisabuelo que llegó, Uchanqui, y con esto me refería al uso creativo, ¿no? La poetización. ¿Cómo hacemos que no solamente sea visible, sino que alcance una visualidad y genere una relación, ¿no? Con quien está viendo. Este documento puede estar, puede tenerlo, no todos lo tienen, en múltiples familias que han pasado, son herederas de esta inmigración. Y en la siguiente foto, que este es un archivo personal, ¿no? Pero acá, por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar con el repertorio de imágenes de la revista Variedades, que justamente documentaba la llegada de la ópera china, que fue llamado el teatro chino en el siglo XX. Entonces, lo que hacíamos era mostrarlo a través de un pop-up, ¿no? Un cuaderno pop-up, y ahí iban pasando imagen a imagen a escenas de la ópera china. Y también hablábamos a partir del testimonio recogido por quienes vieron las obras, ¿no? Y hacían crítica. Entonces, creo que desde ahí viene mi vínculo, ¿no? De cómo hacer que esa imagen que puede estar en otro soporte pueda viajar y transmitirse, ¿no? Y viralizarse. Yo tengo acá a Gonzalo y claro, me pongo a pensar, o cuántas veces he visto sucedió en el Perú, muchas veces, ¿no? Y digo, claro, es a través de las películas en que uno también se va creando su propio archivo también de prácticas, ¿no? Y en la siguiente imagen, este es un proyecto reciente, que es de Bicentenaria, donde bueno, son 3 series, yo estuve en la serie uno, y este es el corto sobre Carlos Hualpa, el agresor de A.B. Agre, el feminicida. Y, por ejemplo, aquí el trabajo también tenía que ver con el archivo, ¿no? Un archivo que, bueno, el testimonio de él, que ya forma parte de un archivo, y lo trabajaba con los comentarios en redes, sobre que es otro tipo de archivo que tenemos que empezar a problematizar, ¿no? Yo he leído algunos comentarios del corto diciendo, ¿y cómo sé que es verdad, no? O sea, ¿dónde están? Bueno, están, ¿no? Solo que los archivos en la era digital pues son un monumento inmenso, ¿no? Pero si uno busca, están y dan cuenta de una situación, de una hora, ¿no? Creo que eso es lo que más me interesa a mí de los archivos, la capacidad de situarnos. No solo o sea, de situarnos en el pasado para entender el presente, pero y hacernos viajar a diferentes partes, ¿no? Y ver qué es lo que dice el archivo y qué es lo que no dice, ¿no? Tan directamente. Eso me parece como tan necesario y tan retador, pero es lo que a mí me apasiona. Y que permite esa construcción precisamente, ¿no? Porque claro, en teoría el archivo es un documento, es un papel que la emoción podría ponérsela a uno, y ahí está la visión precisamente que has tenido, Lucero, para la construcción de cada una de estas obras que has realizado, ¿no? Y como decías bien, con los archivos personales. Y veía este recorte de vanidades del que hablabas. Qué interesante, ¿no? Pasar a poner en el tema gráfico, en el papel, ¿no? Y esto me lleva a preguntarle a Carlos Rojas. Les presento a Carlos Rojas, aunque estoy seguro que no necesita tampoco gran presentación. Ninguno de los tres, nuestros tres invitados de hoy, de verdad que han construido eh, materiales geniales en base a los archivos, pero de Carlos les puedo contar que he tenido la oportunidad de conversar con él y he escuchado unas historias que decía, caramba, a mí la historia me la han ido contando de otra manera y qué interesante poder escucharlo. Carlos es historiador, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no me voy a adelantar yo, no voy a spoilear, voy a pedirle a Carlos más bien que nos cuente un poco de sus conocimientos, experiencias con los archivos. Carlos, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, más bien.
Nigel, y bueno, un honor compartir esta mesa virtual, pues, con Gonzalo, con Lucero, un honor conocerlos. Rebeca, también gracias por las coordinaciones. Bueno, yo estudié historia, soy egresado de historia, y siempre me apasionó la historia desde que tengo uso de razón. Desde que estaba en la barriga de mi madre, en las primeras ecografías, yo ya seguro ya estaba revisando un libro o dibujando, o también dibujando. Así que escogí la carrera de historia, que es una carrera un poco, digamos, no convencional, ¿no? No convencional. Nada más que mis padres me dejaron, ¿no? Estudia, ¿no? Lo que gustes, y en verdad me encantaba siempre, sí, pero encontré también otra cosa de la historia, que es también el tema de la investigación, ¿no? O sea, no solamente es un tema también que usa fuentes, que no solamente se queda pues con contar algo, sino también con cómo construirlo. Así que eso fue mi formación de historia, y de ahí ya desde el 2012 trabajo como guionista e investigador en Sociedad del Perú junto a Limber Lozano y un equipo de producción que tenemos, que es un equipo muy, muy unido, ¿no? Y he tenido ese contacto pues con los documentos, con los archivos la primera etapa como estudiante, ¿no? Yo fui al archivo ya cuando los profesores nos mandaban ahí, el profesor Carlos Lazo, por ejemplo, que veía el tema de lo que es coloniaje, y el profesor Quirós también, y así otros profesores más, pero me recuerdo más a ellos. Carlos, ¿y qué sensación, ah? O sea, digo, porque estudiabas historia y era parte de ese primer contacto con los documentos. ¿Qué sentimiento en ese instante? Sí, es bien alucinante como se dice, porque te das cuenta pues que la gente del siglo XVII, XVI, XVIII, ¿no? Era gente que tenía una vida, ¿no? O sea, a veces uno en la distancia no se puede distinguirlo eso, pero de repente te das cuenta que tenían pues tenían problemas de todo tipo. O sea, ahí están los archivos, estos archivos que ven casos judiciales, que ven policiales. Por ejemplo, un amigo se investigaba, por ejemplo, las zonas rojas de Lima, las zonas difíciles, complicadas. ¿A partir de qué? De la información que está en el archivo, donde se encuentra el mayor número de asaltos, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se encontraba que en la muralla de Lima, que Lima estuvo amurallada pues durante siglos, ahí también se acumulaba basura. Uno puede encontrar un documento que alguien dice por ahí, arrojamos basura, ¿no? Entonces, era una Lima pues virreinal, distinta. Hasta hoy en día tenemos problemas de salubridad, imagínense ustedes, en el siglo XVI y XVII. Y un personaje que era muy característico del AGN cuando yo era estudiante era el doctor Guillermo Loman Villena. Era muy clásico verlo ahí a él, en un sitio específico revisando documentos. Casi siempre que íbamos, los estudiantes, lo veíamos a él, y era una eminencia, pues, ¿no? Es más, una sala del Archivo Colonial lleva su nombre, ¿no? La sala de investigación lleva el nombre del doctor. Y bueno, y después ya ahí hice algunos estudios, lógicamente, parte de los cursos. Un archivo clásico que todos veíamos era el archivo Terán, que ahí está todo el catastro de cómo era Lima antes de ser urbanizada, ¿no? Está toda la evolución desde que eran haciendas, chacras, fundos. Y ahí muchos compañeros también trabajaron historias distritales, historias locales. Entonces también compañeros míos también han ido publicando con el tiempo historia de los distritos de Lima, ¿no? Y con esta reconstrucción, ¿no? Con población afrodescendiente trabajando en zonas de cultivo. Y bueno, y en los últimos tiempos, en los últimos años, ya he regresado con Sociedad en el Perú, y ha sido, por ejemplo, lo que se le llama vestir, ¿no? Vestir el programa. Nosotros tenemos de la información, se redacta, se escribe, y ahí tenemos que vestirlo. Y al vestirlo necesitamos documentos, imágenes, ¿no? Películas. Y ahí los archivos también son muy interesantes porque nos brindan también documentos, podemos encontrar firmas, ¿no? Podemos encontrar decretos. Entonces, cuando hicimos el programa del Archivo General de la Nación, hicimos de la historia, tuve la oportunidad de ver joyas. Por ejemplo, hay el famoso protocolo ambulante. Lo que pasa es que los conquistadores del Perú pues llegaron y iban haciendo documentos, ¿no? Iban haciendo documentos. Sobre todo temas así de propiedades,
y recordamos pues que en épocas convulsionadas, guerras civiles, entonces iban marchando ellos por la cordillera o por el desierto y iban con sus mulas cargadas con documentos muchas veces, ¿no? Y muchos documentos se han perdido, pero existe en el AGN una joya que es el protocolo que le llaman el libro Becerro, protocolo ambulante, de 1533, imagínense, ¿no? Y para mí fue una maravilla verlo, ¿no? Ya está firma de estos conquistadores, de estos españoles que llegaron, pues, y dejaron estos documentos que son, realmente es una joya, ¿no? Es de repente el documento más antiguo existente en el Perú, en habla castellana, se puede decir, ¿no? Si es que, o sea, elaborado en el Perú, ¿no? Elaborado en el Perú. Y a mí lo que me emocionó tiene que ver con uno de mis personajes que yo hago la biografía, ya en mi faceta de difusor de la historia también, como historietista del cómic o documental, como también me dijeron que se llamaba, historieta documental. Lo que hago yo es contar la biografía de personajes que yo admiro y con caricaturas, con humor presentista además, ¿no? Y un personaje, Tenemos, Carlos, unas imágenes precisamente. claro, Nuestra productora, Rebequita, por favor, si podemos compartir de repente estas ahí imágenes. está, ahí está, mira. Y el documento que yo encontré en el Archivo General de la Nación, que también me emocionó, fue ver un documento del Inca Garcilaso de la Vega, su firma, pero todavía cuando él se llamaba Gómez Suárez, ¿no? Que fue su nombre de pila. Él después se va a ir ya haciendo un cambio de nombre por diversas situaciones y va a quedar como Inca Garcilaso. Pero él era Gómez Suárez. Hay un documento de 1560 que está en el archivo donde Gómez Suárez vende una pieza de ganado, ¿no? Porque ya se iba a ir, ya viajaba a España por la ruta por el Istmo de Panamá y ahí está el documento ahí. A mí también me emocionó mucho porque es la firma, pues, de 1560 de un gran personaje al cual yo admiro. Eh, y además el Inca vino, pues, a lomo de mula, se vino desde el Cusco hasta Lima, ¿no? Y después de hacer esa ruta, ya emprende el viaje definitivo del cual no vuelve. Entonces, eso es un poco, ¿no? Estos documentos que yo tuve acceso a trabajar con el archivo, y ya en la segunda etapa es como en mi papel más de difusor de la historia, ¿no? A través de Sucedió en el Perú y también como autor de estas historietas. Y he tenido también posibilidad, de hablando de otros archivos, hace poco de trabajar con el archivo de la Cancillería, porque ahí me encargaron hacer la historia de la Cancillería, sus 200 años. Entonces ahí sí trabajamos un texto que se llama Los documentos cuentan la historia, ¿no? Y ahí también, ya ahí el archivo también que tienen ellos relacionado sobre todo la etapa de la independencia, los primeros años de la República. Y definitivamente hay bastante más que conversar porque sucedió en el Perú de muchas formas, nos ha ido dando estas historias que, claro, son producto de la investigación que es necesaria y que, claro, cuando hablamos de un producto audiovisual, el producto audiovisual siempre va a necesitar mucho más material, ¿no? Sea fotografía, sea de repente algún video que se pueda conseguir o las imágenes de documentos, de autógrafas, y que precisamente me lleva a preguntarle a Gonzalo Benavente, que para todos es un gran gusto haber podido encontrar en la Revolución y la Tierra, ¿no? Una etapa de la historia importante, ¿no? Una etapa que bueno, no quiero entrar mucho a cortar la presentación que va a hacer Gonzalo, pero que nos define una etapa de la historia y que deja que cada uno tome una decisión para qué lado quiere ver, ¿no? Si para el lado bueno o el lado malo. En fin, Gonzalo, es un gusto también tenerte esta noche con nosotros. Un orgullo haber visto un trabajo como el que has realizado y que retrata nuestra historia, pero que me imagino que debe haber sido un trabajo de investigación además muy arduo, ¿no? Escuchaba algo de un Excel donde metían además todos los temas que iban a desarrollar. Por favor, Gonzalo, cuéntale
a nuestros amigos que están aquí, y aprovecho, dame solamente unos segundos para saludar a quienes están conectados, a Gabriela, Milagros, Adriana, Rudma, Guadalupe, Marco y todos los que nos están siguiendo en estos momentos. Por favor, cuéntales un poco de tu labor, además, por supuesto, de la Revolución en la Tierra. Y gracias, Miguel, por la invitación, a Rebeca, a todo el equipo de la AGN. La verdad que muy contento y honrado de estar en esta mesa, además con gente con proyectos fantásticos, que la verdad yo soy un seguidor entusiasta de los trabajos de Luceo, de Carlos, así que es un honor participar de esta mesa. Bueno, como comentabas, La Revolución de la Tierra es un trabajo que se prolongó, digamos, un proyecto cinematográfico por 4 años, de los cuales fue determinante la investigación, ¿no? Y la búsqueda en los archivos. Para mí la búsqueda en un archivo representa más que otra cosa una permanente sensación de asombro, ¿no? De descubrimientos constantes. Yo quizás no voy tan atrás biográficamente en cuanto a mi conexión con los archivos. Eh, no sé si tengo un sistema muy organizado. Sí me gusta ver un poco de todo, que es un poco una locura, pero no soy tan metódico quizás. Sin embargo, sí conecto mucho con las materialidades que voy encontrando, ¿no? Digamos, por eso recojo un poco el concepto que plantea Luceo, ¿no? La idea no solo de documentos específicos, imágenes específicas, sino de materialidades en general, ¿no? Que es un poco con lo que trabaja el cine, ¿no? Con imágenes en movimiento y sonidos de todo tipo, ¿no? Entonces, creo que finalmente nuestras historias, las que compartimos, están alimentadas y construidas y diseñadas en función de todas esas cosas que venimos un poco llevando en la mochila, ¿no? Digamos, conectamos con estas materialidades a lo largo de la vida, ¿no? Las canciones que escuchábamos a los 15 años, las fotografías que nos han acompañado en nuestras habitaciones, digamos, las imágenes que ponemos en la pared, las cosas que hoy almacenamos en nuestras computadoras, finalmente todas son insumos de las historias que vamos a contar, ¿no? Y dentro de lo familiar, de lo personal, ese archivo conecta, por supuesto, con otros archivos que son nacionales, ¿no? Entonces, siempre lo personal está ligado a lo social, a lo nacional, ¿no? Entonces, una oportunidad de ver cómo hay esas conexiones fue hacer la revolución, ¿no? Digamos, veníamos de un proceso, la revolución se hizo a lo largo de 4 años. Antes estrenamos una película que hicimos al medio, que se llamó Largo Tiempo, que hablaba de la clasificación de la selección peruana de fútbol al Mundial de Rusia, y más allá, cogía ese proceso, pero para hablar de historias de hace 20 años también, ¿no? Digamos, de cómo es el Perú también, era como una excusa para evaluar un poco cómo era políticamente, ¿no? Digamos, el caos que todos recordamos en los 80s y los 90. Y un poco ese viaje se hacía a través de archivos también, ¿no? De gente que había en VHS grabado imágenes, ¿no? De la época, en donde lo político se mezclaba pues con lo deportivo estrictamente, etcétera, ¿no? Finalmente la memoria de un país, la historia oficial de un país, siempre está en constante transformación, ¿no? Y lo hace a partir de la superposición de una serie de narrativas que están por ahí dando vueltas, ¿no? Y vamos asimilando de manera conjunta, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho el relato como polifónico, ¿no? En el cual, a manera de collage, ¿no? Se van aglutinando una serie de materialidades, ¿no? Que a veces contrastan incluso, ¿no? En ese sentido también hicimos La Revolución de la Tierra, que es la película que se estrenó en 2019, ese es un poco el afiche, el merchandising. Y el afiche mismo ya planteaba eso, ¿no? Esa es una foto de Velasco que encontramos en un archivo oficial, ¿no? Lo intervenimos para que parezca más bien como si lo viéramos a través de una pantalla, ¿no? La verdad que la foto no es así, ¿no? Sino que le pusimos una textura para sentir que se veía a través de una pantalla, y le pusimos como un glitch para que se está, digamos, desvarío cromático, ¿no? Que tiene las letras, etcétera, para que se sienta también esa intervención, ¿no? Evidenciar. Un poco la película lo que hace es evidenciar esas texturas, esas costuras, ¿no? De las distintas materialidades. Entonces, la película misma es como si viéramos la historia de Perú a través de una cinta de VHS, ¿no? Donde las imágenes aparecen, de pronto desaparecen, y vemos otra cosa, ¿no? Y después vuelve a aparecer la anterior, ¿no? Permanece. Es como un símil de la memoria, ¿no? Entonces, eso nos permitió acceder a muchos materiales, sobre todo cinematográficos, pero de todo tipo, que nos permiten contar la historia. Por ejemplo, esa imagen que vemos arriba a la derecha es Manuel Escorza, ¿no? Gran escritor peruano del siglo XX, participa en una película que se llama En París, una película chilena,
Carlos Allende, en el 73, y Scorza puede participar del diálogo que construye la película, ¿no? Gracias a que alguien lo filmó en un momento, o sea, no solo, digamos, a su pensamiento, a sus palabras, sino que pudo ser registrado en cámara, y eso permitió que aparezca, ¿no? Lo mismo pasa con José María Arguedas, con su célebre mesa en el IEP, ¿no? A partir de la publicación de Todas las Sangres, ¿no? Y que quedó registrada fonográficamente. Eso hace que personas, palabras que se pronunciaban alguna vez en algún lugar puedan ser muy presentes, no solo porque las ideas son de vanguardia y permanecen siendo válidas aún, sino porque pueden escucharse, pueden verse, ¿no? Esas imágenes que vemos ahí en la pantalla, de las de abajo, pertenecen a una película soviética, ¿no? No lo tratamos mucho en la película, pero cuando Velasco entra al gobierno, ¿no? Se restablecen relaciones diplomáticas con muchos países, uno la Unión Soviética, y vienen unos cineastas soviéticos a grabar el terremoto del 70. Y bueno, esta relación cercana con el gobierno que se construye en ese momento genera que este equipo de cineastas pueda acompañar los distintos eventos de la denominada Revolución Peruana a lo largo del país por un año, ¿no? Entonces tiene un acceso muy cercano a lo que sucedió, digamos, políticamente en esas épocas, ¿no? A los primeros avances de la reforma agraria en particular. Entonces, era un material que sabíamos que existía y que nos demoramos un montón de tiempo en encontrar. Tuvimos que hablar con el agregado cultural de la embajada rusa, ver en qué archivo estaba, era casi que imposible, ¿no? Al final encontramos una copia, la proyectamos en 35 milímetros y la grabamos en 4K. Y así hubo esta lógica de búsqueda, los detectives salvajes, ¿no? De encontrar estas películas que sabíamos que existían, sabíamos más o menos de qué iban y sentíamos que nos iban a ayudar un montón, pero no estaban en ningún lado, ¿no? Digamos, la lamentable cifra con la que tenemos que enfrentarnos en la comunidad cinematográfica es que de las películas que se hicieron en el siglo XX en el Perú, solo el 30% sobrevive. El 70% ya no existe, no hay rastros de esas películas. Y es tristísimo, es nuestra memoria, digamos, son los insumos de la memoria que tenemos para construir un relato histórico, ¿no? Para saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Es la única manera de saber hacia dónde vamos. Y quién sabe, ¿no? De repente por ahí alguien tiene ese material y lo tiene por ahí refundido, porque esas cosas pasan, ¿no? Uno de repente no entiende qué tanto valor puede tener para los demás lo que tienen los archivos personales, que es lo que decía hace un rato Lucero, ¿no? Cómo los archivos personales, lo que hemos ido guardando en casa, puede trascender en la historia, Gonzalo, pero además, algo que rescato de lo que tú dices es cómo buscaste para poderte apoyar de manera audiovisual, ¿no? Para hacer la revolución en la Tierra, y entonces recurriste a archivos audiovisuales, a fuentes que fueron para ti, pero que al transformarse, que es lo otro que mencionabas, ahora va a convertirse en archivo hacia el futuro, ¿no? O sea, esta transformación permanente que pueden tener los archivos en el uso que se le da para que luego quienes vayan a verlos hacia adelante, porque será un referente, ¿no? El trabajo de Lucero, el de Carlos, el tuyo, o sea, quienes vean hacia más adelante lo que han realizado, pues le va a servir para construir además cosas nuevas también. Sí, además las imágenes tienen no solo, digamos, un valor artístico que pueden tener las películas que se hicieron en su momento, por supuesto, ¿no? Pero también tienen un valor histórico, ¿no? Digamos, sabemos un poco cómo se veía en el Perú desde un punto de vista particular, siempre que, digamos, tener en cuenta de que se denuncia cinematográficamente desde un lugar, ¿no? Y probablemente quienes producen las imágenes son de la ciudad normalmente, etcétera, desde esa visión del mundo, ¿no? Pero más allá de eso, tiene un valor histórico incalculable, digamos, es la única manera de realmente conectar con eso. Y lo que dices es cierto, ¿no? Digamos, esos archivos del pasado sirven para reconfigurarlos desde el presente, y por lo tanto se vuelven una nueva referencia. Finalmente, todas son historias, ¿no? Sea un documento administrativo, una fotografía en un archivo familiar, una película que se ha estrenado en una sala de cine, son historias que alguien ha compartido en algún momento y van a seguir existiendo en la medida que alguien las mire, alguien las escuche, alguien haga algo con ellas y cuente una nueva historia apoyado en eso, ¿no? Eso va a hacer que sobrevivan, ¿no? Digamos, las películas solo sobreviven si la gente las ve.
¿no? Si está en un cajón, en verdad no existen, es como el árbol que se cae y nadie lo escucha, ¿no? Un poco así. Entonces, realmente también esta búsqueda de archivo es un poco que esas voces no queden en silencio, ¿no? Que sigan estando y que poder generar nuevas cosas con ellas, ¿no? Finalmente es una materialidad además fantástica, ¿no? No podríamos contar historias tan completas de lo que sucedió en el país o no, digamos, sucedió en el Perú, es un clarísimo ejemplo de cómo un programa de televisión tan importante para entender nuestra historia depende muchísimo de que alguien más haya contado esa historia antes, ¿no? Y poder hacerlo, digamos. Por eso la Revolución de la Tierra también es un homenaje a los y las cineastas que cogieron una cámara en algún momento, ¿no? Digamos, el trabajo de Noé Iscue, de Federico García, de Hernando Robles Godoy, de Grupo Chasqui, de Francisco Lombardi. Son un montón, ¿no? La verdad, cineastas que confiaban en nosotros compartieron sus archivos, ¿no? Digamos, creo que el gran mérito de la Revolución de la Tierra igual es más una suerte que un mérito, ¿no? El haber podido recibir en calidad de préstamo, por supuesto, estas imágenes que a nosotros nos deslumbraron, la verdad. Entonces quisimos compartir esa permanente sensación de asombro también con los y las espectadoras, ¿no? Y transmitirles la importancia de estas imágenes, ¿no? Que para nosotros, yo estudié cine en este país, y la verdad que no había visto el 90% de las películas que ponemos, ¿no? Y son peruanas, ¿no? Espejismo de Robles Godoy estaba nominada el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Y no se ve en ningún lado, ¿no? Digamos, ahora en YouTube algunos han subido algunas versiones, están por ahí, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible, digamos, que tengamos más claras las imágenes de, o sea, las películas, no sé, El Mago de Oz, Casablanca, esas las tenemos clarísimas, ¿no? Sabemos todo el rollo de Oz, y tenemos todas las imágenes, ¿no? Pero la primera película peruana de largometraje, ¿cuál será? Pues nadie sabe, ¿no? Es Camino a la Venganza, ¿no? Pero no tenemos ese dato, ¿no? La verdad, no existe nada de la película, además. Existe una ficha, más o menos, ¿no? Pero la verdad que nada. Y así del 70% de las películas que se hicieron, y esas son películas, ¿no? O sea, se estrenaron en una sala de cine, mucha gente intervino, hubo un rollo económico de por medio, y no existen, imagínense que otras cosas, pero como dices, Miguel, efectivamente, quizás es una cinta de VHS en algún lugar esté, ¿no? De hecho, en el proceso de hacer la película aparecieron así, en unas cintas de Betacam, esas antiguas, íbamos por todos lados tratando de buscar un aparato que las reprodujera, no podíamos, me trajeron una reproductora de Tacama en la casa, lo tuvimos 2 meses tratando de arreglarlo, porque tenía una cosa todavía, lo arreglamos, al final no le hacía al Betacam, era otro modelo, y en el Callao encontramos uno que hacía una cinta que había encontrado Nayo, que era quien nos ayudaba con todo lo de archivos, ¿no? Nayo de Agua. Y me contaba, yo estaba en mi casa y me contaba lo que estaba encontrando, ¿no? Decía, oye, son imágenes como de Socio Torres, ¿no? Que es líder sindical de Wando, ¿no? Como a blanco y negro, ¿no? Y yo le decía, ah, entonces ese capítulo perdido de Tierra sin Patrones, porque Tierra sin Patrones es un documental de 10 episodios de Federico García y Pilar Roca sobre distintas haciendas en la reforma agraria, distintas, no solo haciendas, también minas, etc. Pero están perdidos, solo queda el de Ica. Y aparentemente en ese cassette había una copia del de Wando, ¿no? Solo estaban algunas imágenes, no estaba el audio, pero es importantísimo, es parte de la historia de este país, ¿no? Y yo le dije, oye, ese es el capítulo perdido, y nadie dice que se abrazaba con el pata de Callao, estaban fanadazos porque era como parte de la historia, ¿no? Y algo así también vivimos nosotros, ya cierro con eso pronto. Cuando estábamos en Cusco, tuvimos la suerte de poder entrar al estudio Martín Chambi, ¿no? Que es un nuevo espacio, donde es el mismo espacio donde Chambi tomaba sus fotos, pero son con sus mismas cámaras, con sus muebles, es como tal cual, ¿no? Y cuando sacaron la placa de vidrio, ¿no? De la foto del gigante, la verdad que se sintió una energía que yo no he sentido, ¿no? Sentías que parte de la historia del Perú estaba ahí, ¿no? En esta materialidad específica. Fue la verdad que bien loco y bien especial, ¿no? Y te das cuenta de la importancia de las imágenes. O sea, realmente está ahí encapsulado la existencia que hemos tenido. También te das cuenta, y un poco cogiendo lo que decía Carlos antes, que había gente antes, ¿no? Y que vivía cosas y tenía problemas, y te das cuenta de lo efímero que es nuestro paso también por el mundo, un poco, ¿no? Digamos, ha habido mucha gente que vivió antes, ha habido mucha gente que va a vivir después, y el arte un poco, y de estas cosas que hacemos, de alguna manera contribuyen a que quede una pequeñita prueba de vida, ¿no? En esto, y que la hacemos gracias a escuchar esas voces y esas pruebas de vida que nos dejaron antes, ¿no? Para quienes sigan contando historias más adelante. Yo quería hacer un recuerdo rapidito, nada más. Tú mencionabas los largometrajes y eso que tenemos, de repente, para quienes no lo recuerden, una producción de cortos muy importante también, que claro, los que son más jóvenes de repente, pues no, tal vez no lo sabrán, pero uno antes iba al cine y antes de ponerte la película te ponían un corto.
¿no? Un La ley del corto cine 72, del 72, ¿no? La ley del cine. Sí, sí, así sí. es, Claro. ¿no? Y que con la cine también en su momento también la estimulaba, ¿no? Entonces, o sea, hay una producción muy grande de cortos también, o sea, no solo de largometrajes, y deben Que estar dónde aquí está para... también. Que antes uno no podía ir pues con su lata de cine al Ministerio de Cultura, ponte, y no te lo podían recibir porque no estaba en la ley, digamos, formalmente no había el aparato legal. Y efectivamente, ¿no? La primera ley de cine la da Velasco, ¿no? En el 72, con la comunidad cinematográfica, ¿no? Armando Robles hoy encabezaba un poco de grupo, pero había mucha gente. Y la ley permitía sobre todo la producción a partir de los cortometrajes. Entonces, efectivamente, yo recuerdo de chico que iba al cine y había un corto peruano antes, siempre, ¿no? Esto cambia con la ley de Fujimori, ¿no? Que más bien comienza un poco el tema de los concursos, que también han ayudado al final muchísimo también a la producción, pero más de largometraje, ya no tanto de cortometraje. Pero cierto es que ¿dónde están, no? Todos esos cortos. Hay, por supuesto, algunos emblemáticos que sobreviven, pero ¿cuántos se han hecho, no? Y es una pena que realmente no los tengamos a la mano, ¿no? Ojalá pronto ya aprendamos que recopilar todas estas historias es conocer cuáles han sido nuestros errores también, ¿no? Como país, y no seguir cometiendo los mismos errores, que la verdad que los cometemos cíclicamente siempre, ¿no? Entonces, no, digamos, ojalá pronto, ¿no? Creo que la nueva ley de cine, porque ya estamos en la tercera, ¿no? Que justo en la suspensión del Congreso, ¿no? Que disuelto, se aprobó este decreto de emergencia, ¿no? Que ya formalmente es la tercera ley de cine, que va en la misma línea de la ley anterior, pero ya aparece un poco el concepto cinemateca, ¿no? Apuntado. Es ese reglamento recién el que regula eso, cómo va a funcionar y qué va a suceder. Pero lo cierto es que ya existe la figura legal. Nos hemos demorado 100 años de la existencia del cine en este país para que exista, ¿no? Esa figura y ya sea una posibilidad real. Supongo, igual eso implica una inversión, por supuesto, porque los archivos cinematográficos además son particulares, ¿no? Es una materialidad que en una ciudad como Lima, que es la ciudad más húmeda del mundo, son difíciles de mantener, ¿no? Tienen que tener una temperatura ideal, ¿no? Digamos, el único archivo que existe es el de la Filmoteca PUC, donde además están alojados los archivos del Ministerio de Cultura, ¿no? De la AFO están ahí en protección, ¿no? La idea, había el plan de hacer una cinemateca en Cusco, porque tiene las condiciones climáticas necesarias, además que hay más dinero vinculado a la cultura en Cusco, ¿no? Pero todo ha quedado un poco en stand-by con la pandemia, por supuesto, así que ojalá algún día se retome, porque la verdad que es muy importante. Y lo otro que quería aprovechar para comentar, que justo nos lo apuntaba a nuestra productora, Rebequita, es que, claro, la transformación de los archivos, y por ejemplo en el Archivo General de la Nación hemos tenido una iniciativa que es hacer un podcast. Tenemos un podcast que se llama Historias detrás de los documentos. Ya estamos en el cuarto episodio que lo hemos estrenado precisamente la semana anterior y que juega un poco a lo que decía Carlos, ¿no? Oye, la gente antes tenía vida también, ¿no? O sea, no éramos de repente parecidos o distintos, y juega eso el podcast que estamos sacando. Si tienen oportunidad, revísenlo, está ahí en Spotify, Historias detrás de los documentos. Lucero, volviendo a algunas ideas que mencionabas y que me quedaba mucho con el tema de la emoción, ¿no? Hablabas mucho de la emoción y creo que es algo muy especial que te puede otorgar la mirada que le das al archivo, porque la mirada que le da Lucero Medina tal vez no sea la misma mirada que le pueda dar Juan Pérez o Pablo Gómez o quien fuera. Y en este caso, la interpretación con esa sensibilidad especial te ha llevado a generar productos muy especiales, además como actriz, ¿no? Porque también eres actriz, o sea, no solo eres directora, también has podido interpretar. Pero en esta búsqueda de archivos personales, ¿qué has encontrado en algún momento? ¿Cuáles han sido de repente aquellos que te han movido y te han llevado a construir, a generar, a transformarlo en un producto? Sí, ahorita pensaba mucho en que, no sé, bueno, creo que en el caso del audiovisual, del teatro, ¿no? De cualquier producción, hay un momento que es colectivo, ¿no?
Eso a mí me parece como muy de rescate porque yo estos trabajos, no tanto Cargullo como Pata de León va a ser además un seriado de 10 capítulos, ¿no? Que empiezan en octubre. Y es un grupo al que llega un grupo de archivos familiares y cuando vamos a las casas estamos compartiendo el mismo asombro de quienes conocen su archivo, entre comillas, con nuestro asombro, ¿no? A mí algo que por ejemplo, a nivel personal, yo siempre trabajé con la idea de que solo tenía una foto de mi bisabuelo, solo una, y es la del documento de entrada. A partir del proyecto y de seguir escarbando, haciendo preguntas, encontré la segunda foto. Cuando me llegó la segunda foto, que llegó en un momento, pues, para mí como mágico, dije, wow, ¿no? Eso tiene que ver con la idea de no parar, ¿no? De investigar. Y cuando hemos tenido estos momentos de revelación de las familias, ¿no? Que sacan una carta en chino cantonés, no saben qué dice, yo tampoco sé, ese es el material que quiero. Creo que esta cuestión, o sea, claro, uno podría pensar, los archivos están ahí, te lo dicen todo, pero en realidad creo que son los archivos los que se abren a nosotros y nosotros que nos abrimos a los archivos. Entonces, tanto las fotos, ¿no? Cómo van recordando en familia y diciendo, esta era tal persona, no, esta era otra, no, ¿y por qué está acá? Esas reconstrucciones familiares o cartas, ¿no? Que nunca llegaron a su destinatario porque no las llegaron a enviar y están en chino, cantonés de esa época. O una vez nos pasó al colectivo también, había una cajita así chiquitita que tenía un barrilito más chiquitito, negro. Y ellos tampoco sabían qué era porque toda la posología, sabían que era algo de medicina china, pero todo estaba en chino. Entonces, todos decían, creo que era para algo, y alguien lo quería abrir, y decían, no, no lo abras porque no, no, ¿qué puede haber? Es de hace tanto tiempo, porque era del abuelo de una de las entrevistadas. Y este familiar, este señor, el señor Hilario Tang, escribió por WhatsApp a un familiar en China, le mandó una foto, cosas que se pueden hacer ahora, ¿no? Le mandó una foto de la posología y el familiar y nos pasó un WhatsApp, ¿no? Diciéndonos de qué trataba la posología, de qué trataba el medicamento y era algo para la gripe, ¿no? Y decíamos, "Uf, qué maravilla, ¿no? Porque, o sea, hay tantas cosas que a mí en realidad me conmueven y al equipo también, pero creo que lo que más me conmueve es la posibilidad de en colectivo pasar de estos momentos, de asistir al momento en el que una familia o alguien en particular redescubre o remira sus materiales, ¿no? Tanto los que son de índole documental, pero también los objetos. Creo que esa es la línea continua que luego permite pensar cómo reimaginarlos para la escena, ¿no? Cómo hacer que esta sensación, este impacto, también se traslade de alguna manera a quienes van a ir, porque van a ver o van a ir, bueno, antes íbamos, ¿no? Ahora recién estamos yendo, pero quienes van a ver. Y esto que decía Gonzalo, además de los distintos puntos de vista, para mí es muy, muy importante. Pensamos en los archivos que pueden existir en Lima, pero por ejemplo acá también tenemos el archivo Tafos, que recoge numerosos puntos de vista de personas que empezaron a tomar fotos, ¿no? Con cámaras en diferentes lugares del Perú. Creo que ahí hay como, el archivo justamente permite eso, ¿no? Entrar a la historia desde distintos puntos de vista. Y claro, uno le va a dar una mirada personal siempre, ¿no? Pero en la medida en la que estemos más conectadas con estos puntos de vista, creo que nuestras creaciones, ¿no? También logran atravesar un umbral que no es solamente hago esto porque es que bacán, sino hago esto porque me siento parte de ser un transmisor, ¿no? Una transmisora, que no se pierdan. Eso es lo que a mí
me angustia mucho, ¿no? Yo soy de guardar todo, todo guardo, ¿no? Todo guardo, tu cachivachera, pero es que esta cuestión de que no se pierde, es que alguien en algún momento de la historia dijo que esto no se pierda. Y llegó a mí, a Gonzalo, ¿no? A Carlos. Creo que rescato mucho esos momentos particulares, pero sobre todo la sensación en colectivo de redescubrir un archivo. Eso es para mí invaluable hasta ahorita en el proceso. En un mundo que además cada vez es más minimalista, ¿no? En el que tal vez buscamos ir a lo básico, porque claro, ya los espacios no son tan amplios de repente, ya tiene una virtud especial, además, esa conservación. Y Lucero, tú manifestabas algo bien interesante respecto al tema de la migración. Hace no mucho, debe haber sido hace unas 6 o 7 semanas, tuvimos la oportunidad de conversar con una peruana residente en Alemania que comenzó a buscar, y ella es artista plástica, pinta, y comenzó a buscar el origen de su familia también, ¿no? Más o menos lo que tú decías, solo tenía esta señal de tu abuelo, si no me equivoco, y ella le pasaba algo similar, y en la búsqueda, ¿no? De encontrar esas raíces, se va encontrando con otros migrantes que vivían en Alemania y que también buscaban un poco de sus orígenes, y en base a eso hizo una creación colectiva. Nuevamente, la transformación y la emoción, ¿no? A través del archivo, cómo se convierte en algo de valor hacia adelante, ¿no? Creo que este lado emocional es muy, creo que es de repente lo que impulsa mucho, ¿no? Porque alguien mirará y dirá, oye, qué bonito, y yo también seguro tengo algo, y comenzar a buscar, debe ser toda una aventura, como las aventuras que me imagino que también de alguna forma habrá tenido Carlos con este tema de la investigación. Porque Carlos, lo tuyo siempre ha sido esa orientación como investigador, y que supongo te debes sentir el tipo más afortunado del mundo haciendo un programa al que todos admiramos mucho, ¿no? Investigando Sí. permanentemente, encontrándote con tantas cosas, con tantos elementos distintos en los archivos, ¿no? Sí, investigando y sobre todo conociendo gente tan interesante, ¿no? Protagonistas de la historia a los cuales entrevistamos, protagonistas, especialistas, eso es riquísimo, ¿no? Porque tenemos ahí una fuente que al final cuando se convierte en el programa, va a quedar también grabado y se va a poder ver en 100, 200 años, ¿no? Tenemos gente especializada, por ejemplo, cuando hicimos el programa de Miguel Grau, el historiador Jorge Ortiz Sotelo, que es ahora un importante funcionario de la GN, Es el jefe, claro, el jefe institucional del archivo, justo así. a él se le entrevistó como especialista en Miguel Grau, entonces mucho reposamos en el programa, ¿no? Nora Martínez como conductora en el conocimiento de los especialistas. Vemos los libros, las fuentes primarias, secundarias, y después también el testimonio de los especialistas, ¿no? Eso es muy importante. Y quería también comentar lo que dice Gonzalo, ¿no? Y eso, digamos, es esa constante, ¿no? Lamentable de la pérdida de la memoria, ¿no? Que también se ve en los documentos también, ¿no? En incendios, en descuidos. Igual pasa con la televisión también. La televisión peruana también ha tenido eso, que encima de un programa planchaban otro programa y se ha perdido. No conocemos, por ejemplo, el gol de Perico León que le metió a Argentina el 1-0, el 69. Ese partido se pasó por televisión, pero solamente tenemos las fotos nomás. Y es una pena, lamentablemente, ¿no? Y pasa Y con la radio también, ¿ah? O sea, también, los archivos de audio, también. no muy poco. También. Y hablando de lo que dice Lucero, también es muy interesante, ¿no? Porque ese tema de ver lo cotidiano de las personas, lo familiar. Yo, en una de mis historietas, por ejemplo, hay un momento bien cotidiano de Miguel Grau. Justo está el documento allí. Lo que pasa es que a Grau le hacían muchos homenajes, ¿no? Era un héroe, digamos, en vida. Cosa bien interesante, porque no tuvo que morir para tener aurora de héroe. Y uno de los homenajes que le hicieron, hubo un banquete en el Club Nacional
y se conserva el menú del día, se conserva la carta, y hay mucha comida media francesada, ¿no? Un pollo a los Richelieu y por allí, pero también hay café, un helado, y también hay papa María la Huancaína. O sea, tú dices, el héroe ese día se comió su papa María la Huancaína, pues, ¿no? O sea, ese fue, digamos, esos documentos también nos hacen notar pues este acercamiento a no solamente verlos como algo que están solemnes, ¿no? Las La fotografías, personalización, ¿no? La humanización. claro, claro, y también rescate también de personajes, mira, por ejemplo, hay fotografías de los años de época de Augusto B. Leguía y en realidad aparece la tripulación afrodescendiente del Huáscar, ¿no? Que se calcula un 40%. Entonces, también esa fuente visual también te ayuda a darle rostro, a visibilizar a personajes que han cumplido también un rol importante, porque el Huáscar como símbolo es Grau, pero también es la tripulación, ¿no? Y él también lo tenía presente, ¿no? Esas cositas, ¿no? Que, digamos, solamente se pueden entender al dar una mirada hacia atrás y entender los documentos y hacerlos, que lo que también se ha dicho hoy día, lo que dice Gonzalo Lucero, que hay que hacerlos visibles, hay que transmitirlos. El rol también es un poco hacer eso, ¿no? Ser ese puente ¿no? Entre la información que está allí guardada y volcarla hacia la mayoría, con un lenguaje que sea, pues, un lenguaje que sea amigable, ¿no? Que sea amigable tanto en lo visual, en lo escrito, digamos, en lo actuado, en la dramaturgia también. Y que te ha gustado mucho además llevarlo a ese lenguaje sencillo, ¿no? Que creo que es importante. Exacto, el humor presentista también funciona muy bien porque el humor, la gente siempre está sonreído. Si uno ve los documentos también encuentra picardía en muchas personas. Entonces yo también uso eso en mis historietas, ¿no? Un momento, un político del siglo XIX dice la plata llega sola, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O en la época del guano, la corrupción, ¿no? Hay varios guiñes, sí, por ejemplo, en un momento Nicolás de Piérola, Lima está pues a punto de caer, ¿no? Y le dicen a Piérola, dictador, cayó Miraflores. La línea es de Miraflores, no cayó, se desplomó, dice Nicolás de Piérola, ¿no? Pero que está bien, ¿no? Porque va a terminar de conectar. Dicen que el tiempo no es lineal, sino que tiene esa, bueno, esa ya es, esa es materia de otra conversación, seguro. Gonzalo, ¿pudiste recurrir a archivos del Archivo General de la Nación, valga la redundancia, que fueron vitales para o sea, la autógrafa me parece que tuviste de la ley agraria, ¿no? Entre los documentos que te sirvieron para la realización y que un poco es el eje, ¿no? De la película que realizaste. Sí, la verdad que fue bien importante para nosotros poder acceder al archivo del AGN y acceder a los dos documentos de reforma agraria, ¿no? A la ley de Belaúnde y a la del primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Que es formalmente la segunda ley de reforma agraria en el país, ¿no? La primera es en el gobierno militar anterior, ¿no? De Nicolás Liño y Pérez Godoy, en la convención. Y por supuesto la ley de Velasco, ¿no? Ver el papel, ¿no? La materialidad con las firmas, la verdad que fue muy importante, ¿no? Y aparece un poco en uno de los momentos emocionantes de la película, creo, ¿no? Que es la promulgación de la ley de reforma agraria, que se construyó a partir de muchos materiales, además, ¿no? Porque como bien comentaba Carlos, en los cassettes donde están estas imágenes, la verdad que no están completas, ¿no? Digamos, Hugo Coya siempre cuenta pues, que en el archivo de TPU ves un partido de PU de los 80s, acaba y aparece Velasco hablando un par de palabras, ¿no? Grabado encima de un discurso, ¿no? Porque los 80s y 90s son décadas en las cuales no se podían importar muchos cassettes por la crisis, etcétera, ¿no? Entonces se chancaba constantemente en las imágenes. Y ese es un gran problema, ¿no? Digamos, el discurso de Velasco de la ley de reforma agraria, ¿no? La de campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza, está en un vinilo que sacó pues, el gobierno en esa época, ¿no? De difusión, está completo ahí, ¿no? Con la marcha, etcétera, toda la parafernalia. Pero el video en sí está fragmentado, ¿no? Es como el gol de Perico, más o menos. No está completo, o sea, hay imágenes, pero esa frase, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza,
que es como Yo tengo un sueño, ¿no? Es el equivalente peruano al Yo tengo un sueño, no está, o sea, no lo dice, ¿no? Entonces, para construirlo fue bien difícil, pues porque había que hacer todo el discurso, pero el clímax había que meter como otras cosas, ¿no? Y ahí aparece, por ejemplo, la ley de reforma agraria, ¿no? La autógrafa que encontramos ahí fue maravilloso poder tenerla, ¿no? Tener acceso a ella, poder grabarla. Se mezcla, ¿no? Finalmente, lo que hacen las películas en realidad no es reflejar el pasado, ¿no? Lo representan, construyen un imaginario nuevo, ¿no? Es una nueva historia que se está contando a partir de muchos materiales que se suman, ¿no? Entonces responde a un punto de vista particular también, ¿no? No es la verdad, ¿no? Esa no existe, ¿no? Existen muchas verdades, ¿no? Múltiples, ¿no? Y que se contraponen, se enriquecen, ¿no? En fin, nadie es dueño de la verdad. Entonces, un poco en esa búsqueda de muchos materiales de distinta procedencia, de distintos puntos de vista, que se pudo construir el relato también. Entonces, gracias justamente al acceso al AGN y a otras fuentes documentales, es que se pudo de alguna manera reimaginar ese momento histórico, ¿no? Porque si llegas a una sola fuente, no lo puedes contar de una manera más completa, digamos, ¿no? Nunca va a ser absolutamente completa, pero igual, ¿no? Gracias a los distintos materiales, ¿no? Entonces fue bien importante poder acceder a ellos, ¿no? Algunas fotografías también nos sirvieron, que son parte del archivo que tiene el AGN. El archivo agrario sí fue un mito que nunca llegamos a encontrar, que está creo en un sótano del AGN y que creo que están rescatando, ¿no? Me parece muy importante para especialistas. Nosotros no somos especialistas, por supuesto, en el tema, ¿no? Pero creo que va a servir muchísimo porque por décadas hubo la leyenda de que el archivo de Sinamos y el archivo agrario nadie sabía dónde está, porque nadie sabe, o sea, es bien loco, pero nadie sabe qué terminó, ¿no? Se desactiva y pasa pues a un ministerio, después pasa al otro, y termina en algún depósito en algún lugar, ¿no? Entonces es bien importante el trabajo que están haciendo también de organización de ese material que todavía no está sistematizado del todo, pero que nos ayudará más adelante a conocer nuestra historia, ¿no? Finalmente un poco, eh, aquí todos empujamos el mismo coche, digamos, ¿no? Yo no soy investigador histórico, ¿no? Pero sí me interesa mucho investigar para las historias que hacemos, para los proyectos que trabajamos en términos de cine, ¿no? Y creo que lo mismo también, digamos, creo que las películas también ayudan a entender la importancia que tiene el trabajo más especializado en investigación de archivos, ¿no? Y de historia. Entonces, creo que las películas salen mejor gracias al trabajo de los historiadores. Creo que los historiadores también pueden mostrar lo importante que es su trabajo gracias a las películas. Entonces, finalmente, todos estamos un poco trabajando en conjunto para sacar adelante esto, ¿no? Que es conocer nuestras propias historias. Y creo que la sensación que nos deja, por lo menos con la que yo salí, ¿no? Cuando fui a ver, salgo con la idea de, o sea, no me están vendiendo una idea, me están diciendo, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, he investigado, aquí está toda la documentación, aquí están todos los testimonios para este lado, para el otro, esto es lo que pasó. Toma tu camino, o sea, tú mira por donde quieres. Y claro, ¿no? Ese es el mejor mensaje que creo que se puede dejar, ¿no? El investiga, ahí está, ¿no? No una carga subjetiva, sino objetiva en el documento. Quiero agradecer a las personas que nos están escribiendo. Por aquí nos ha escrito Isabel Porfirio. Mi portugués no es muy bueno, pero le he entendido que es portuguesa. Isabel, muchas gracias. Está de vacaciones en Brasil, si no me equivoco, y es archivista del archivo intermedio de una municipalidad. No, ya no me da tanto para más, pero muchas gracias, Isabel, por escribirnos y comentarnos. Marco Valeriani también dice, ¿cuánta historia? ¿Qué pasión le ponen ustedes a los archivos, nuestros archivos? Gracias Marco también por escribirnos. Como idea final, para ir cerrando un poco esta conversación, aunque en verdad no la quisiéramos cerrar, nos quedaríamos acá hablando mucho más, pero debemos respetar lo establecido por nuestra productora. La idea de transformación, ¿no? Yo creo que la idea de transformación está bastante clara en el trabajo, en la labor que cada uno de ustedes ha desarrollado. ¿Cómo se imaginan que esta transformación que ustedes han realizado, Lucero, Carlos, Gonzalo, de estos archivos en algo que se puede ver, sentir, emocionar, volver a ver, volver a revisar, volver a leer, de acá a unos 20 años, imagínense,
¿qué es lo que esperarían que encuentren ustedes ya convirtiéndose en parte de un archivo, ¿no? Imagínense el archivo Benavente, el archivo Rojas, el archivo Medina, ¿no? Que forme parte de un archivo histórico y que genere además productos nuevos, se transforme en algo nuevo más adelante. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Creo que esta posibilidad que ha rondado también la conversación de hacer presente, ¿no? ¿Cómo hacemos presente a través del archivo? Que alguien pueda resonar con eso que fue creado hace 20 años, quiere decir que le está diciendo algo desde el pasado, ¿no? Creo que uno siempre quisiera como poder conectarse más allá del tiempo que le toca, ¿no? Y la materialidad, las distintas materialidades permiten eso, poder generar vínculos, ¿no? Que nos llevan hasta genealogías, o sea, poder generar esos rastros. Creo que por algo, por lo menos desde mi punto de vista, esta necesidad de que lo que yo vi, lo que yo experimenté, lo que yo pude tener entre mis manos, ¿no? Eh, Poder trasladarlo a otra persona o a otro grupo de personas es lo más importante, ¿no? Hay un archivo que a mí me encantaría ver, que es justamente la nueva Crónica de Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala. Yo pienso que voy a sentir la misma conmoción como podría sentir si es que en algún momento logro encontrar la casa donde vivió mi bisabuelo en China, antes de venir a Perú, ¿no? Son esas posibilidades, ¿no? De generar rastros, vínculos. Y si de acá a 20 años a alguien le resuena y les sirve para situarse en el presente y situar a otros en el presente, creo que estamos cumpliendo como esa gran cadena, ¿no? Eso es, creo, algo que a mí me anima un montón y me anima además verlo en otras personas, ¿no? Porque creo que no es una labor solitaria, es una labor en la que varios estamos resonando, ¿no? Eh, sí, y además ahorita hablábamos de lo que no hay, y yo creo que justamente el arte juega con esto que nos contaba el proceso creativo Gonzalo, el arte juega justamente a poder jugar también con lo que no hay, ¿no? Todo lo que podemos tener en un archivo, pero hay muchas cosas que no. Bueno, el arte se mete en eso que está ahora dado, ¿no? Pero el impulso viene justamente de lo poco que puede haber, ¿no? O del recuerdo, porque alguien me dijo que existían, ¿no? Esas son es la capacidad que tiene para fabular, además, en lo artístico, en lo poético. Eso, si eso se puede comunicar a través a alguien, para mí es suficiente, ¿no? Hacerlo ahora y hacerlo después, suficiente. Trabajar por el otro, los otros, bueno, por todos nosotros. La posibilidad de la trascendencia, ¿no? Lucero, esa posibilidad que justifica todo el esfuerzo y la investigación y el cariño y las desveladas y sigo adelante. Y que debe haber pasado también muchas veces, Carlos. ¿Cómo ves? Imagínate de acá a 20 años se utilicen los videos de Sucedió en el Perú o los libros, ¿no? Con tus caricaturas. Imagínate, ¿no? Sí, al final es un aporte, ¿no? De uno. En el caso de mis historietas es un aporte más personal, ¿no? Más es una cuestión de autor, digamos, de esta propuesta que sí tengo para muchos personajes más que estoy ya trabajándolos. Hay gente que me pide tal personaje, falta esto, falta yo ya, algunos le estoy tomando la palabra para elaborarlos, ¿no? Son siempre gente que yo admiro, ¿no? O sea, las personas que y cuento a partir de ese personaje un colectivo, van apareciendo los colectivos. Y en la cuestión de sucesión en el Perú, yo estuve llevando la cuenta, cuando empecé, el 2012 a 2015, cuántos programas íbamos elaborando. Y hubo un momento que, como hoy en día, que hacemos uno por semana prácticamente, y un momento llegué a contar como 150, o sea, siempre se ha triplicado. Y lo interesante es que va quedando un archivo finalmente porque hacemos biografías,
en un momento, instituciones, hay artistas, hay historias del cine, por ejemplo, se va a estrenar, ya se estrenó uno y se estrena el domingo, Historia del Cine parte 2, donde se ve justo esta ley del cine y toda esta generación de cineastas que son referentes. Entrevistamos a Lombardi, a Gustavo Bueno, a Tamayo y otros más. Entonces, va a quedar, yo creo, sucedió en el Perú, desde la primera versión con Antonio Zapata también, que es una cuestión ya que uno lo ve ya como algo también ya histórico, sobre todo por los equipos también, porque uno ve un programa cuando empezó Ciudad en Perú y se ve otro manejo de cámaras, o sea, la investigación está genial, pero es otro formato, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Gonzalo lo sabrá mucho más. El apoyo Que, digital incluso, ¿no? claro, hoy en día es otra cosa. Uno ve un programa del 90 y parece de los 60, ¿no? Muchas veces en la parte no había estos fondos y demás. Entonces sucedió acumulando desde Zapata, Antonio Zapata, y hasta los años que vienen, ya se cumplió más de 20 años, va a trascender, ¿no? Va a trascender, esa trascendencia va pues a partir de todas las personas que han pasado por ahí, pero sobre todo de los especialistas, como digo yo, y de los protagonistas que son los testimonios que van a quedar para que lo usen a un investigador, a alguien que quiera tomar algún punto para continuar, ¿no? Para continuar profundizando. Y yo también entro también el tema de, siempre he hecho un poco en el tema de historia, de historietas, he hecho pues un poco de contar la historia con esta fórmula, pero también voy a entrar un poco a los linderos de la ficción. Ahí me entiende Lucero también, el tema, voy a entrar, estoy haciendo una maestría en San Marcos y estoy escribiendo un cuento sobre o el gato del Huáscar, porque un periodista ve un gato en el Huáscar, ve que cruza el gatito. Yo ese gato he preguntado, no existe ningún archivo porque nadie lo va a mencionar, ¿no? Nadie lo va a mencionar al gato porque no es parte de la tripulación oficial, ¿no? Pero a partir de ese gatito, de ese dato, yo he escrito un cuento ya, que le escribí como una parte de un taller de mi maestría, y he tenido que reconstruir todo lo que pasaba en el barco, más o menos, ¿no? Lo que comían, la cantidad de gente que había, las raciones que habían, los carpinteros que iban y bajaban, y hay cosas maravillosas en los documentos allí, porque, por ejemplo, hay las contraseñas. Hay una contraseña que dice chilenos huyendo. O sea, ese día seguro que Raúl los persiguió, no sé, al Magallanes, ¿no? Y la contraseña, chilenos huyendo. ¿No? En otro era trabajo, arduo, así eran las contraseñas, ¿no? Y encuentras cómo dormían, ¿no? Cómo dormían ahí. eh, eh, entonces, eso yo he tratado de reconstruirlo y ahí, como dice Lucero, hay que llenar mucho, ¿no? Hay que tratar de entrar en la mentalidad de las personas de la época, en su forma de dialogar, ya. Hay que llenar los vacíos que los documentos siempre nos van a dejar, ¿no? Como los documentos que hacemos hoy en día también, ¿no? Gonzalo, ¿te imaginas la trascendencia de acá a unos 20 años, viendo la revolución en la tierra siendo utilizada como parte de la historia, no sé, de la enseñanza? Ya no se llama ni historia del Perú, ¿no? Creo que ya tienen otro nombre los cursos ahora, pero bueno, para quienes de repente estamos ya, la referencia de repente, ¿no? Vacunados con la Pfizer, podemos comprender que un curso como este, contado de esa manera, puede generar pues un impacto distinto, ¿no? Sería lindo, ¿no? Quizás un grupo de cineastas en 50 años puedan tratar de imaginar cómo fue el Perú en los tiempos en que Pedro Castillo fue elegido presidente, ¿no? Cineastas que no hayan nacido, ¿no? Como pasó con nosotros tratando de volver a los tiempos de Velasco, ¿no? Y quizás descubran esta película, ojalá no esté tan perdida, La Revolución en la Tierra, como otras películas que encontramos, pero no se sabe. Ahí la mirada va a ser clave, ¿no? Porque de hecho, digamos, todo el universo de materiales que exploramos en la Revolución, otra persona pudo haber tenido acceso a los mismos y contar otra historia, absolutamente distinta, ¿no? La mirada es fundamental, ¿no? Es un poco por eso me parece, tengo demasiadas ganas de ver lo que está haciendo Luceo con la historia de la migración china, por ejemplo, desde lo astronómico, me parece fantástico, ¿no? O que Carlos reimagine un poco la historia del Huáscar a partir de la aparición del gato, ¿no? O el menú de la papa con cocaína, me parece increíble. O sea, realmente la mirada es fundamental. Digamos, los archivos es lo que nos permite contar la historia, sí, pero tiene que ser mediado por una visión del mundo, ¿no? Entonces, cada quien va a contar una historia distinta a partir de los mismos archivos. Entonces,
No sé exactamente qué historia se contará en el futuro a partir de la Revolución de Tierra. Ojalá exista esa materialidad para que alguien más cuente su historia. Ya dependerá un poco de la sensibilidad de la época. Ojalá empuje el coche en la misma dirección que sentimos que queremos empujarlo nosotros y nosotras, pero ya el tiempo lo verá. Pero sería lindo que siga existiendo y que alguien pueda descubrirla como nosotros y nosotras descubrimos un montón de películas que realmente son parte de la historia de este país y deberían verse, ¿no? Más seguido. Muy bien. Bueno, ha sido una oportunidad hermosa. Yo les agradezco. Les reitero, realmente es un honor para mí poder haber compartido con cada uno de ustedes. Y estoy seguro que quienes nos han acompañado también lo han disfrutado mucho. Un último comentario por acá de Raimundo Hualpa, que nos escribe desde Tacna. Dice, elogio y la convicción. Tiene una buena historia, Carlos Rojas, sobre Tacna, precisamente, ¿no? Cuando lo pude conocer a Carlos, justo me comentó la historia de Alfonso Ugarte, así que ya tendrán la oportunidad en algún momento de repente de escuchar estas historias tan increíbles. Elogio y la convicción, la pasión que ponen en sus trabajos, a seguir perseverando. Muchísimas gracias, se reitera. Gracias Raimundo por escribir. Cincia también nos escribe, Cincia Felipe, gracias por escribirnos, Cincia. El gato del Huáscar, esperaré con mucha ilusión ese nuevo cuento. Felicidades y mil gracias a todos por su vocación y maravilloso aporte. Y definitivamente creo que es esto, ¿no? Esta emoción, este punto de partida del archivo, pero no como algo frío, no como un papel, sino como una posibilidad de conocer, de transformar, de generar hacia el futuro y de ser un nuevo punto de partida que cada vez avanza, ¿no? No es un archivo muerto, no es un archivo frío, es un archivo vivo y que no solo es histórico, ¿no? Sino que se va haciendo en el tiempo de acuerdo a las circunstancias. Lucero, muchas gracias, muchos éxitos, vamos a estar muy atentos a todas las obras que vas desarrollando y a ver, ¿no? ¿Cómo va toda esta historia con la migración china y qué más llega luego? Estamos esperándote, por supuesto, en el archivo para que puedas revisar también información que pueda ser de utilidad. Carlos, muchos éxitos también en todo lo que viene, no solo con Sucedió en el Perú, sino en los proyectos personales, ¿no? Y gracias por tener esa forma tan particular de contar la historia, siempre con base, pero dándole un matiz, ¿no? Que creo que también es bueno, no necesariamente solo lo académico, ¿no? Sino también la forma de comunicación es importante. Y Gonzalo, muchos éxitos, que vengan más revoluciones y tierras, ¿no? Que vengan más productos documentales tan importantes que nos permiten conocer de tan buena forma nuestro país. El Archivo General de la Nación está siempre al servicio de ustedes y a nombre del doctor Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, agradecemos a todos ustedes por la participación y por los comentarios que nos han ido dejando. Les contamos que el siguiente episodio del Archivo y yo será el viernes 15 de octubre a las 7 de la noche y contará con la participación, como siempre, de destacados historiadores. Vamos a recomendarles, como siempre, seguir nuestras redes sociales. Tenemos un Facebook y ya les comentamos que tenemos un canal de podcast en Spotify que lo pueden encontrar como Historias detrás de los documentos. De verdad, escúchenlo, es una buena oportunidad para conocer documentos, pero dramatizados. Un trabajo extraordinario que hace la Dirección de Historia. Y esta semana que viene tenemos también hacia el futuro, ¿no? Pensando en lo que viene hacia el futuro, el miércoles 15 al mediodía vamos a recibir mucha atención. Vamos a recibir documentos digitalizados en microfilms, o sea, donde se hacían las películas, pues estamos por recibir ese material, así que los invitamos a que nos acompañen para que conozcan más de qué se trata. Les agradecemos mucho, ha sido una gran oportunidad. Gracias, ahí me ayuda precisamente. Vamos a tener, ahí está el conversatorio, la información, conservando la información. Les agradecemos, que tengan una linda noche, estamos pronto en contacto, permiso.
Buenas noches, un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucero. Muchas Gracias, gracias. buenas noches a Cuídense todos, mucho, todas. cuídense mucho. Chau.